un año o dos después empezó a surgir lo que es la base de datos. Nuestra base de datos jurídica contiene pues toda la jurisprudencia, la legislación española, bibliografía, formularios, en fin, todo el material que un abogado necesita pues, para ejercer su trabajo. Todo eso en una base de datos que tenemos alojada aquí en España. Del mismo modo, esa base de datos se ha exportado, ese mismo modelo, pues a Latinoamérica. Empezamos por México, por Brasil, Colombia, Chile, en fin, vamos avanzando por países de Latinoamérica exportando nuestro mismo negocio. La editorial se dividió en tres áreas, como os muestro aquí. La parte pura de editorial, la parte de Tirantec, donde desarrollamos los productos más tecnológicos, y una parte dedicada a formación online. Dentro de la parte de Tirantec, pues hay una serie de herramientas que hemos ido desarrollando, que son, pues como os he comentado antes, la parte de Tirán Online, que es una base de datos, de la cual se han sacado versiones específicas para diversos sectores, como las asesorías, los notarios, los registradores de la propiedad, etcétera. Hemos desarrollado también alguna herramienta de analítica, ya utilizando herramientas de Machine Learning para procesar pues, toda la documentación jurídica que tenemos, ¿no? Aparte de esas bases de datos, la editorial ha desarrollado también una biblioteca online, ¿vale? Es una especie de, por así decirlo, Spotify, pero de libros, todos de los libros de la editorial, de manera que, como os he dicho, un abogado tiene cualquier herramienta que necesite, ya no solamente a nivel de información, sino a nivel de bibliografía disponible, ¿no? En modo suscripción. Hay alguna herramienta más de tipo consultoría y como os he dicho, formación y bueno, y una herramienta básica también, que es la del gestor del despacho. Es un ERP dedicado a abogados donde el abogado puede gestionar sus clientes, sus facturas, su contabilidad, en fin, todo lo necesario. Con lo cual tenemos un grupo de herramientas dedicadas al sector del derecho en el que tienen todo su funcionalidad cubierta. Todos estos servicios que os he comentado, pues en nuestra arquitectura supondría un esquema lógico como el que os presento aquí, ¿no? Tenemos ubicados en dos data centers en España que están en Valencia y Madrid, dos zonas de disponibilidad, y tenemos una tercera zona de disponibilidad en la nube pública de Amazon. Como os he dicho, empezamos en el año 2000, entonces hemos ido pasando por muchas etapas tecnológicamente, ¿no? Empezamos con servidores físicos instalados uno a uno en racks. Por aquel entonces, allá por el 2006, 2007, empezamos a virtualizar esos servidores y convertirlos en máquinas virtuales utilizando vSphere, vCenter. Y ya en los últimos años, hará 3 años prácticamente, ya empezamos a desplegar en nube tanto privada como pública utilizando Kubernetes, que es lo que aquí os muestro en la imagen como la Cloud de Valencia, la Cloud de Madrid y Amazon, ¿no? Os defino ya directamente el Kubernetes. Kubernetes lo veis abreviado con las siglas K8S, K, 8 letras y una S. Es una forma de simplificar su escritura. El nombre de Kubernetes y su símbolo vienen del griego que significa timón o piloto. Y como su nombre indica, se diseñó pues para orquestar los contenedores. Es decir, nosotros sabemos ya lo que es un contenedor, pero ¿qué pasa si ese contenedor se cae? ¿Qué pasa si necesito escalar ese contenedor? ¿Necesito más capacidad de carga de mi contenedor? Pues para eso surgió la idea de Kubernetes. Lo creó Google en el año 2014, o sea que prácticamente es muy reciente. Bueno, en el año 2014 fue cuando lo liberó, perdón. Google ya había dedicado muchos años a su desarrollo y lo liberó en el 2014 y en ese momento pasó a ser un software libre y formó parte de lo que es la CNCF, que es la Cloud Native Computing Foundation. Fue el primer proyecto que salió certificado de esa fundación. Y si miramos a día de hoy,
esa fundación, os la voy a mostrar aquí, tiene, si fue el primer proyecto, ahora mismo hay 2 millones de proyectos, o más de 2 millones, con 112.000 empresas y un total de 261 millones de líneas de código en esa fundación, ¿no? Esa fundación lo que nos muestra es qué aplicación es de manera nativa desplegable en una nube pública. Kubernetes pasó a convertirse pues, en una especie de estándar que es independiente del proveedor en el que se aloje. Por ejemplo, vemos que está disponible en Amazon con las siglas de EKS, en Google con GKE, en Azure como AKS, en Oracle como OKE, el Red Hat OpenShift que es OCP. En fin, tenemos diferentes siglas. Incluso a día de hoy hay unos 49 proveedores que nos ofrecen un servicio de Kubernetes alojado en la nube. Aquí tenéis la imagen de los 49 disponibles a día de hoy. 49 que se supone que están certificados por la fundación. Existen más. Este dibujo, me imagino que ya os sonará a todos, es la evolución que ha tenido el despliegue de aplicaciones en todos estos años. Hemos pasado de lo que era un despliegue tradicional de una serie de aplicaciones en una misma máquina física, que era donde teníamos un sistema operativo y por encima de él las aplicaciones. Pasamos, años después, a virtualizar esas máquinas físicas mediante un hipervisor, que era lo que se instalaba encima del sistema operativo y permitía pues, crear diferentes máquinas virtuales. Y por último, en la última fase ya vemos que lo que ha aparecido es el Container Runtime Interface, que es una capa por encima del sistema operativo que me permite pues, desplegar contenedores. Es Container Runtime, el más conocido es Docker, y cada aplicación va a contener las librerías necesarias para su ejecución. ¿Eso qué ha hecho? Ha hecho que nuestro modelo de concebir y crear aplicaciones haya cambiado. Es decir, antes construíamos una aplicación monolítica donde teníamos toda la funcionalidad de nuestra aplicación, incluso el almacenamiento, la base de datos era única, las funcionalidades se desarrollaban todas a la vez y nos ha permitido ahora pues, de convertir nuestra aplicación en pequeños microservicios que podemos ir desplegando de manera independiente y que incluso cada uno tiene su almacenamiento. Paso ya a describiros lo que es un esquema de un clúster de Kubernetes. Kubernetes está formado por una serie de nodos que son nuestros servidores, ya sean físicos o virtuales o bare metal, en fin, una serie de nodos. Existen solo dos tipos de nodos a día de hoy, es decir, los nodos masters y los que veis aquí en color rojo y los nodos workers. En los nodos workers es donde se va a ejecutar pues, la carga de trabajo. Los contenedores. Cada cuadrito amarillo que veis aquí es un contenedor o un pod, que ahora veremos el concepto de pod, ejecutándose. Los nodos masters pues, se encargan de gestionar mi clúster. En estos nodos master corren pues, básicamente cuatro servicios. El servidor de la API. La API es lo que me va a permitir a mí conectar a mi clúster. Entonces, necesito un servidor de esa API, un intérprete. Tenemos el scheduler. El scheduler es el orquestador en sí, es decir, cuando yo despliego un pod en alguno de mis nodos, necesito que él decida cuál es el nodo idóneo para desplegar. Si necesito desplegar más de uno de esos contenedores, él va a decidir cuál es la ubicación o la replicación que mejor se va a llevar a cabo. ¿Qué más necesito en el nodo master? Necesito el propio controlador, es decir, son los que controlan, por ejemplo, los tokens de usuario, las contraseñas, los que controlan la propia replicación, los que saben que si me cae un nodo ha de mover toda la carga que tenía ese nodo a otro, es decir, ese es el propio controller del Kubernetes. Y por último tenemos el componente etcd. El etcd no es más que la configuración, es decir, es una base de datos de modo que evalúe donde almaceno pues, la configuración del clúster. Estos nodo master se permite la réplica, es decir, todo está configurado para que funcione con n réplicas. En nuestro caso, pues tenemos 3 nodos masters que garantizan
pues la no caída del servicio en el caso de que uno de esos nodos falle. Los nodos worker, al contrario, pues solo tienen unos cuantos componentes, que son el kubelet. Kubelet es el agente que se ejecuta en cada nodo y lo único que asegura es que los contenedores se estén ejecutando en un determinado pod. Tenemos otro componente que es el kubeproxy. El kubeproxy es la manera en la que el nodo nos permite acceder al contenedor. Sabéis que un contenedor es una estructura cerrada que abre una serie de puertos, pero que para que sean visibles yo necesito un punto de acceso a él. Es decir, abrir un servicio para que me conecte a ese contenedor. De eso se encarga el kubeproxy. Y por último tenemos el runtime de los contenedores. Es decir, habéis oído hablar de Docker, pero existen otros. De hecho, incluso ahora se está sustituyendo Docker por CRI-O. Las últimas versiones de ciertos clústeres, el runtime de los contenedores ya no es Docker, sino CRI-O. Existen otros como Containerd, etcétera. Hay alguno más por ahí, pero básicamente son los más sonados. ¿Qué necesitamos más en nuestro clúster? Tenemos los masters que controlan todo el clúster, tenemos los workers, que es donde se realiza el trabajo, pero necesitamos una red que los interconecte. Esta red es una red definida por software y tenemos, por un lado, la red propia interna del contenedor y la red que interconecta todos nuestros nodos. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un registro. El registro es donde almacenamos las imágenes que se van a ejecutar en nuestros nodos. Este registro se suele desplegar también interno dentro del propio clúster. O sea, es una aplicación desplegada dentro del clúster con un almacenamiento en el que guarda esas imágenes. Una vez tenemos definidos estos elementos, sabemos que vamos a necesitar alguna manera de gestionar los logs que generan nuestras aplicaciones dentro de esos contenedores. Para eso tenemos un servicio de agregación de log, es decir, un servicio también desplegado en forma de contenedores que me permite almacenar esos logs y consultarlos. Voy a necesitar también monitorizar mi clúster. Por supuesto, voy a necesitar un sistema de almacenamiento. Es decir, estos contenedores necesitan conectar a un almacenamiento compartido, cualquier tipo de cabina de discos, cualquier servicio de almacenamiento que me dé mi nube pública, he de acceder a ello. Para ello necesito un servicio que me permita acceder a él. Y algún tipo de analítica, ¿no?, para procesar esos datos. Tenemos una API, como os he dicho antes. Para acceder a esa API, yo necesitaré una herramienta, es decir, una herramienta ya sea de línea de comandos o una consola gráfica que me permita conectar a mi clúster. Ahora después os mostraré la que vamos a utilizar. Y por último, que necesitamos, ya que tengo N nodos donde distribuyo mi carga, necesitaré balancear esa carga, es decir, una forma de poder acceder desde Internet de manera balanceada a la carga que tengo repartida entre esos nodos, que es nuestro balanceador. Todo eso forma parte de lo que es mi clúster de Kubernetes, así a nivel de arquitectura física. Vamos a ver ahora, desde el punto de vista de la API, qué objetos se definen dentro de un clúster de Kubernetes. Vemos aquí en el centro que tenemos este cuadrito de color verde. Ahí es donde está mi contenedor, mi código, el que yo he desplegado. Este contenedor se va a ejecutar en lo que se llama un pod. Un pod es, a nivel lógico, digamos, la estructura básica o la unidad de computación más pequeña que tenemos dentro del clúster. Dentro de un pod se pueden ejecutar uno o más contenedores. Los contenedores que están dentro de un pod sabemos que comparten entre ellos pues tanto el direccionamiento de red como el almacenamiento. Lo más lógico es que tengamos un pod por contenedor, 1, 2 o 3, pero no cargamos un pod con muchos contenedores. Al pod, que es la estructura básica de ejecución, realmente nosotros no lo desplegamos de manera directa, sino que siempre es llamado por objetos del nivel superior. Si miramos arriba, tenemos un objeto que se llama deployment. Este objeto es un deploy, un despliegue. Me va a permitir desplegar una aplicación. El deploy le voy a decir que quiero un número de réplicas de esa aplicación. Entonces, por lo tanto, llama a un objeto que es el replica set.
Y ese réplicas, a su vez, es el que va a desplegar ya el número de pods que le indiquemos en el despliegue. Tenemos otros modos de desplegar pods. Aparte del deploy, podemos desplegarlos en forma de daemon set. El daemon set lo que me permite es que ejecutar un determinado pod, pero en todos y cada uno de los nodos que tiene mi clúster. Por ejemplo, si yo quiero desplegar algo que recoja todos los logs de todos los nodos, necesitaré que mi pod se ejecute en todos y cada uno de los nodos. La manera de desplegarlo es mediante un daemon set. El stateful set que vemos aquí es otra forma de desplegar nuestros pods, nuestras aplicaciones, pero este tiene la diferencia en el que no solamente controlamos el número de réplicas, sino que controlamos el orden en el que se ejecutan cada una de ellas y su almacenamiento, es decir, guardamos su estado también dentro de cada una de las réplicas. ¿Qué más modos tenemos de ejecutar un pod? Pues tenemos, por ejemplo, un cron job. Un cron job no es más que una tarea programada, es decir, yo puedo necesitar realizar tareas a modo de cron de Linux. Estos cron job van a llamar a un job y este job es el descriptivo de la tarea que quiero realizar, va a levantar un contenedor dentro de un pod, va a ejecutar la tarea y va a terminar. Los objetos de tipo replication controller tienen la misma funcionalidad que el replica set, solo que son de, digamos, una versión más antigua. Hoy en día casi todo tiende a ser ya replica set. Por último, ya tenemos nuestros pods funcionando. Ahora necesitamos hacerlos visibles desde el exterior. Para ello necesitamos arrancar un servicio. Un servicio me va a permitir pues, conectar al puerto determinado del pod y, por último, hacerlo visible luego de cara a la red. Luego vamos a verlo en la práctica. ¿Qué más voy a necesitar? Voy a necesitar que este pod, del cual he levantado una versión, se tenga que poder escalar. Es decir, yo necesito por carga o por necesidades, a aumentar el número de pods. Para eso tengo el horizontal pod autoscaler. Se puede definir de manera automática, es decir, cuando mi aplicación supere un cierto porcentaje de CPU o de memoria, levántame otro pod idéntico a este y vas repartiendo la carga. Eso te lo permite hacer Kubernetes. Por otro lado, existe otra forma de escalar, que es el vertical pod autoscaler. Esto lo que te permite es, pues, al mismo pod subirle los recursos, incrementar memoria, incrementar CPU al mismo pod. O sea que tengo dos formas de escalar mi aplicación. Por último, tengo el Post Disruption Budget, lo que me permite es controlar qué número mínimo de réplicas quiero mantener de mi aplicación. De manera que a partir de cierto número de réplicas, el pod pues, lo va a reiniciar si en el caso de que no funcione, en el caso de que haya caído. Mantiene mi aplicación viva. Por último, nuestro contenedor necesita una persistencia de datos, una configuración. Para eso está el concepto de volumen. Si conocéis Docker, al Docker siempre le añadimos un volumen al cual le vamos a dar acceso pues, a nuestro sistema de ficheros. Podemos darle acceso en modo volumen a un config map, que es otro objeto de Kubernetes. El config map no es más que la configuración de mi aplicación. Por un lado, yo ejecuto mi aplicación, pero tendré que tener una serie de variables, valores de mi aplicación, los guardo en un objeto llamado config map. Otro tipo de objeto muy utilizado es el secret. Yo puedo necesitar contraseñas, claves, todo eso lo guardaré en un objeto tipo secret dentro de montado en el contenedor como si fuera un volumen. El propio almacenamiento en sí es el Persistent Volume Claim. Cuando yo despliego una aplicación dentro de un Kubernetes, yo le digo con un Persistent Volume Claim que solicite al sistema un disco de tal capacidad. El sistema automáticamente va a ir al sistema de almacenamiento que tenga definido y le va a solicitar un disco y lo va a montar como un volumen dentro del contenedor. Todo se gestiona de manera automática. A su vez, dentro de mi contenedor, yo puedo acceder a la propia API del Kubernetes y mostrar ciertas etiquetas, valores que tenga definidos dentro del pod. Eso es lo que es el Downward API. Y por último, un objeto que es el hostpath. El hostpath, la diferencia que existe con un Persistent Volume Claim es que en lugar de solicitar un almacenamiento externo,
simplemente solicito escribir dentro del propio directorio del nodo. Para la parte práctica vamos a trabajar con Red Hat OpenShift como clúster de Kubernetes, ya que aporta ciertas ventajas de cara al desarrollo. En nuestra empresa, en Tirán, trabajan pues del orden de 25-30 programadores, ¿vale? Entonces, facilitarle la tarea al programador es algo importante a la hora de pues, construir imágenes, generar sus aplicaciones. Red Hat OpenShift lo que te añade son dos funcionalidades al Kubernetes. Una de ellas es métodos de construcción de las imágenes Docker. No solamente las construye a partir de un Dockerfile, sino que es capaz de convertir el código en imagen de manera automática. Luego veremos como algún ejemplo. Y por último, también añade el concepto de image string, que es una forma de guardar las imágenes clasificadas en nuestro registro. Como repositorio de código utilizaremos GitLab en el ejemplo. También, como vemos, tanto Red Hat OpenShift, que es miembro de la Cloud Native Computer Foundation, además este es uno de los miembros Platinum, y GitLab también es una aplicación certificada Cloud Native por la Fundación. Vamos a pasar a la parte práctica y vamos a empezar por la estructura básica que os he comentado antes del pod, para que veamos cómo se trabaja con la API y cómo se definen los elementos desde ella. Tenemos, como os dije, clientes de línea de comandos. Siempre el más famoso que os sonará para conectar a cualquier clúster de Kubernetes es el comando kubectl. Si yo conecto a mi API, vamos a conectar a mi API con el usuario admin. En este caso yo le estoy dando un login con el usuario admin a la URL de mi API. Esta API es la API que está enfrente a mi clúster de Kubernetes. En este caso voy a conectar al servidor de Valencia. El comando kubectl, por ejemplo, le puedo pedir que me diga cuántos nodos tengo, que me dé una descripción de mis nodos. Aquí me acaba de sacar los nodos que tengo con su nombre, el tiempo que llevan creados y su versión. Cada nodo, como veis aquí, tiene un rol en esta columna de roles. Tengo los nodos worker y los nodos masters. Yo tengo 3 nodos infra, a los cuales les he dado un rol especial infra, porque en ellos despliego toda la parte de red. Es decir, la parte de infraestructura, de logs, de mi clúster, la despliego en 3 nodos para no repartir la carga entre el resto y dedicar nodos worker exclusivamente a lo que son aplicaciones. OpenShift sacó el comando OC. OC es un comando equivalente totalmente al kubectl, pero que añade más funcionalidades del propio OpenShift. Yo utilizo OC get nodes y tendré el mismo resultado que con el kubectl get nodes, es decir, es un comando equivalente. Este es el modo de operar con la consola de texto, es decir, con el comando OC vamos creando. Entonces, ¿cómo le pasamos la información a nuestra API? Los objetos se definen en lenguaje YAML. Vamos a ver un objeto pod. Esta es la definición de un pod en YAML. Lo que nosotros vamos a pasarle a la API es, podemos pasarle en formato YAML o en formato JSON. El comando OC o el comando kubectl lo que va a hacer es convertir esto al JSON que necesita mi API. Como vemos, la definición es muy sencilla. Siempre le decimos qué tipo de objeto es, en este caso es un pod, y luego tenemos dos secciones, metadata y especificación. ¿Qué le estamos diciendo aquí? Aquí le estamos diciendo, en mis metadatos le estoy diciendo que este pod se va a llamar static web, le voy a dar una etiqueta, aquí son labels, etiquetas puedo darle todas las que quiera y las etiquetas son bastante importantes, luego veremos para qué. Primero que es importante clasificar las cosas y etiquetarlas, pues como en la vida real, esto lo que hace es simplemente etiquetar. Luego nos va a permitir localizarlos. Y la especificación le estoy diciendo que dentro de este pod me va a levantar un contenedor en la sección container que se va a llamar web
y que esta es la imagen que quiero que utilice para levantar ese contenedor. Aquí en este caso le estoy diciendo que coja la imagen pública del Nginx, que es un servidor HTTP, y que me levante un puerto en el puerto 80 en modo TCP. Con esta definición, simplemente y pasándosela a la API, él va a descargar la imagen de Nginx y me va a levantar un contenedor dentro de un pod con ese servicio web. Lo vamos a ver en la práctica y para verlo primero vamos a conectar a la consola gráfica. Vemos en un proyecto cómo quedaría. Vale, esta es la consola gráfica. Yo he creado aquí un proyecto vacío y lo vamos a ver aquí en la vista pods. Ok, ahora mismo no tengo ningún pod dentro del proyecto y vamos a crear uno. Vamos a conectarnos a este proyecto. El concepto de proyecto es algo importante porque permite crear dentro de un clúster Kubernetes. Yo tengo un número determinado de clústeres lógicos, es decir, para mí un proyecto o un namespace es un área en el que tengo separados mis contenedores, mis pods, mis recursos de los de otro proyecto. Ahora acabo de conectar al proyecto OC mi HTTP. Si hago un OC get pods, veré que no tengo ningún pod. Y ahora vamos a crear un primer pod con un apply. Le hago un apply al fichero que os he mostrado antes. Con esto, si me voy a la consola gráfica, veremos aparecer de manera gráfica aquí un contenedor. Lo vamos a ver en la vista developer, que es más visual. Esto que veis aquí es la representación gráfica de un pod. Como vemos, ya lo tengo ejecutándose. Si pincho en él, aquí vemos que tengo un pod llamado static web que está ejecutándose. Puedo ver el log de su ejecución, incluso puedo conectar a una terminal que me conecta directamente dentro del pod. Como vemos, aquí hay un pod ejecutándose con un Docker entry point y un servicio. Si aquí hago un get pods, le digo que white, ¿ves? Me demuestra mi pod static web, me dice que está ejecutándose, me dice qué IP interna le ha asignado, en qué nodo se está ejecutando. Él ha decidido meterlo en el nodo worker 2 y por ahora yo a este pod no puedo acceder. Si yo voy, no tengo ninguna forma de acceder a él. Vamos a hacerlo visible con un par de comandos. Si yo hago un simplemente OC expose pod static web, vemos que acaba de crear un servicio. Si nos vamos a consola gráfica de nuevo, nos vamos a servicios. Aquí, vemos que acaba de aparecer un servicio. Este servicio es un servicio que está escuchando en el puerto 80 y que está conectado al pod static web. Hacemos un OC get svc para ver servicios. Vemos que ahora también le ha asignado una IP de la red del clúster al servicio, con lo cual el servicio ya es accesible desde cualquier nodo dentro del clúster OpenShift o Kubernetes. ¿Qué necesitamos ahora? Pues esta IP, pasarla con una ruta para que desde el balanceador yo pueda acceder desde Internet. Vamos a hacerlo. Hacemos un OC expose y ahora lo que vamos a exponer en este caso es el servicio. Pongo el servicio, yo no le he dicho nombre y él automáticamente selecciona incluso el nombre que quiere que tenga esa ruta. Aquí. Perdón, aquí. Vemos que él ha decidido en función del nombre del proyecto una URL. Aquí tengo un HTTP donde si pincho, aquí tengo el contenedor web que acabo de desplegar. Por defecto, el propio clúster ya tiene un servidor DNS y asigna un direccionamiento, en este caso interno,
y ya es visible desde nuestra LAN. Lo que hemos hecho, que ha sido un poco manual, hemos ido desplegando una serie de un pod. No es lo habitual, ¿no? Lo habitual, como os dije antes, es que siempre sean llamados desde un objeto deploy anterior. Entonces, vamos a ver ahora, además puede ser replicado, ¿no? Vamos a borrar lo que acabamos de crear. Para borrar todo lo que acabamos de crear, que hemos creado, si hacemos un get all, vemos que hemos creado 3 objetos. Hemos creado un pod, hemos creado un servicio y hemos creado una ruta. Aquí los tenemos los 3. Todos ellos han compartido una misma etiqueta. Entonces, si yo hago un delete all, un oc delete all, perdón, le digo que utilice como selector la etiqueta que tenía. Como vemos ahora, basándome en la etiqueta, le he dicho que me borre todo lo que tenga esta etiqueta. Me ha borrado el pod, me ha borrado el servicio y me ha borrado la ruta. Es un ejemplo práctico para lo que sirven las etiquetas. Ahora, dentro de este mismo proyecto, vamos a ver otro objeto, que es el de deploy. Es la definición YAML de un deployment. Como os dije antes, en el esquema, lo voy a volver a poner. Aquí teníamos que, mediante un deployment, llamábamos a un replica set y a un replica set a un pod. Es decir, le podíamos decir, despliégame tantas réplicas de determinada imagen de un contenedor. En este caso, si vemos este objeto, es un deployment. Le hemos puesto un nombre que se llama engines deployment con una etiqueta, en este caso la etiqueta es engines, y le hemos dicho que quiero 3 réplicas de esta plantilla que le defino aquí, que es decir, de este contenedor. En este contenedor cojo la imagen de engines, además le he definido que coja la imagen de engines 1.14.2 y que además cada contenedor tenga el puerto 80 abierto. Entonces, si ahora hacemos un apply de este deployment, perdón, que no le he puesto el apply. Vamos a nuestra consola. Nos vamos aquí a los deploys y aquí tengo el deployment. ¿Qué ha hecho este deploy? Ha levantado 3 pods. Si me voy a la lista de pods, ahora ya no tengo 1, sino que tengo 3. Si veis aquí a la derecha, cada pod se ha levantado en un nodo diferente. Además, este deploy, si yo ahora quisiera borrar un pod, por ejemplo, voy a borrar uno de aquí, o imaginaros que por algún motivo ese pod cae o ese nodo se para, lo borro y veréis que automáticamente un pod muere, pero levanta un tercero. Es decir, yo le he dicho que con mi réplica set, que es el objeto que tenía por encima, que se tiene que encargar de mantenerme 3 réplicas vivas siempre de mi servicio. Y así lo hace. Tengo 3 réplicas del mismo pod. De la misma manera que antes, yo ahora podría exponerlo, el servicio, y exponer la ruta, igual que hacíamos antes. Vamos a verlo. En este caso, en lugar de exponer un pod, lo que hago es expongo un deployment y le digo su nombre, engines deployment. Ya lo tenemos expuesto. Ahora tenemos un servicio. Tenemos un servicio. Pero este servicio, si vamos a pods, está tirando contra 3 pods. Luego, el servicio, ¿qué me hace? Me hace de balanceo. Yo tiro el puerto 80 de este servicio y él me balancea la carga entre mis 3 pods. Con lo cual he tenido ya un escalado. Es decir, reparto mi carga entre 3 contenedores.
Del mismo modo que antes, pues puedo exponerla con una ruta. Puedo hacer un expose del servicio. Ya lo tengo. Y ahora me puedo ir a la ruta que me acaba de crear y tengo el acceso a mi aplicación. Como veis, el mismo contenedor de engines que teníamos antes. Con la ventaja de que este ya está replicado y admite el triple de carga que el anterior. Siguiente paso. Ahora que hemos visto cómo hemos cogido una imagen básica de engines, la hemos desplegado con un deploy, hemos creado uno o más contenedores ejecutándose. Vamos ahora a coger una pequeña aplicación que tengamos en Git y la vamos a desplegar. He cogido una básica muy sencillita, que lo único que hace es pintar un texto por pantalla en un servidor web y está hecha en Ruby, ¿vale? Pero he cogido esta aplicación para que veamos cómo le podemos definir un Dockerfile y pasárselo al Kubernetes. Creo que ya conocéis o os han hablado en la charla de antes sobre Docker. Si vemos este Dockerfile, es muy sencillito. Este Dockerfile lo único que hace es, le digo que coja una imagen de Ruby, que cargue mi aplicación en ella y que me exponga en el puerto 5000 y que ejecute este comando. Es decir, me va a ejecutar un while con el comando server rb. Ese server rb es la única parte de código que tiene esta aplicación que yo he desarrollado. Y lo único que hace es devolverme este texto que vemos aquí, ¿no? Vemos un texto, hello Kubernetes, tirarlo blanc, test, ¿vale? Esto, si lo miramos en nuestro repositorio de código, GitLab, vamos a verlo. Nos vamos a GitLab y aquí lo tenemos. Aquí tenemos la representación en mi GitLab del Dockerfile que os acabo de mostrar y del código. Vamos a introducir un cambio en ese código y lo vamos a desplegar con un Dockerfile. Entonces, vamos a cambiarlo. Vamos a, por ejemplo, a quitar esta palabra test. Dejamos solo ese texto. Lo subimos al Git. Hacemos un commit. Tenemos como mensaje test remove. Y hago un push al Git, en este caso a la rama master. Ya tengo mi código en Git. Vamos a verlo aquí. Acabo de hacer, vamos a refrescar esto. Just now, ya lo tenemos aquí, acaba de subir el código y tenemos el cambio. Vamos a desplegar ese cambio para verlo de manera manual. ¿Qué necesitaremos para subir este cambio a mi código, o sea, a mi clúster? Necesitamos que se genere una imagen que contenga ese Dockerfile y que se ejecute en el Kubernetes. Para eso, tenemos una serie de objetos ya definidos aquí en un YAML, que es un build config. Al build config lo que le voy a decir a mi clúster es constrúyeme automáticamente la imagen que con el Dockerfile que vas a sacar de este Git. Es decir, le estoy dando el repositorio Git donde está mi código, le estoy diciendo que es de tipo Dockerfile y él me va a construir la imagen. Me va a construir y la va a guardar en un image string, que es como un almacenamiento de imágenes, y le va a llamar mini Ruby. Vamos a verlo todo. Vamos a meter en el clúster estos objetos. Primero, le voy a dar una clave, porque si pensáis, aquí tenemos un clúster de Kubernetes por un lado y un GitLab por otro, pero hay que interrelacionarlos. Desde el Kubernetes he de poder acceder al GitLab. Para eso utilizo una clave privada pública
donde hago en un objeto, meto la clave privada y en el GitLab le doy la clave pública. Ahora lo veremos cómo. Le voy a llamar GitLab a esta clave. Introducimos en el clúster la clave, perdón, falta el "-f". Como veis, siempre con el "-f" y en la definición YAML, creo los objetos en el clúster. Creo el objeto con la clave. Ahora creo el ImageString que necesito. Ahora os enseño cómo es el ImageString. No es más que un nombre. Y creo el build config que necesito. Vamos a ver ahora a la consola gráfica y vemos que aquí me ha creado un ImageString que se llama mini-ruby, que no es más que como si fuera una carpeta en la que voy a guardar mis imágenes. Ahora mismo no hay ninguna imagen guardada. Tengo un build config, que es el mini-ruby, que lo que le he dicho a este build config es cógeme de esta URL del repositorio, de la rama master, y me creas una imagen y me la guardas dentro del ImageString mini-ruby. O sea, esto simplemente es un generador de imágenes. En Kubernetes podemos trabajar creando nosotros manualmente con nuestro Docker las imágenes y subiéndolas al Kubernetes, o podemos decirle, como hemos hecho en este caso, que las cree él. Lo que estamos haciendo es un creador automático de imágenes, subiendo nuestro repositorio al Git. Vale. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Simplemente pedirle que me cree la imagen. Lo podemos hacer por consola gráfica o por consola de texto. Vamos a hacerlo esta vez por consola gráfica. Aquí voy a build config y le puedo decir start build. Entonces él se pone a construir la imagen. ¿Qué está haciendo ahora? Si miramos los logs, se acaba de conectar al Git, ha bajado todo el código del Git, lo está clonando. Una vez en el Git, como verá que hay un Dockerfile, descargar la imagen, que es lo que está haciendo aquí, está descargando la imagen que le dije base de Ruby. Después inyectará el código de mi aplicación sacado del Git y generará la imagen. Vamos a esperar que termine. Vale, ya está terminando de generarla. Has puesto el puerto, push successful. Si ahora me voy a imagen strings, aquí ya tengo una imagen. Por defecto, a esta imagen le ha puesto el tag latest. Es decir, mi imagen se llama mini-ruby latest. Con lo cual, yo ahora puedo ya, igual que antes hacíamos un despliegue de un engines, me lo voy a cargar, por cierto, este despliegue. Igual que antes hacíamos un despliegue de un engine, ahora lo que voy a hacer es un despliegue en lugar de un engines, de una imagen pública, voy a hacer un despliegue, pero utilizando mi imagen, la que acabo de crear. Vamos a ver ese despliegue. Ahí, esto ya ha creado el despliegue. Tengo aquí y nos he enseñado el YAML previamente, pero bueno, yo en mi despliegue de la aplicación le he dicho que quería dos réplicas de mi aplicación. Entonces, si voy a pods, tengo ya dos pods levantados con la imagen del mini Ruby que acabo de crear antes, cada uno en un nodo independiente. ¿Qué me queda por hacer? Pues como antes. Este servicio, o sea, estos pods que tengo levantados, tengo que crear un servicio, que no tengo ninguno, tengo el de engines de antes, pero no me sirve. Tengo que crear un servicio que me conecte a ese deploy y una ruta. Vamos a hacerlo y con eso veremos la aplicación ya funcionando. Vamos a hacer el expose. Primero un get de
Expose. En esto expongo mi deploy. Y con esto expongo mi servicio. Con lo cual ya tengo una ruta. Vamos a verla aquí. Si me voy a ella, es esta. Aquí tenemos el texto que habíamos puesto antes. Tenemos un servidor web con el texto que había publicado en el Git. Como veis, yo todos estos comandos los he ido ejecutando manualmente. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que yo tenga una aplicación en el que de manera automática, cada vez que yo haga un push a mi Git de mi código, ejecute de manera automática todo este despliegue. No tenga que estar yo manualmente lanzándole todos los comandos, ¿no? Sobre todo cuando son tareas repetitivas. Lo único que va a cambiar cada vez es el código o incluso la rama de mi Git de la cual se ejecuta. Vamos a verlo en un proyecto diferente en el Git. Vamos a ver a un proyecto que se llamaba, por ejemplo, no, este no. Vamos a verlo en el repositorio. Aquí. Vale, en este caso es otro ejemplo en el que tengo definida una CI, que ahora os enseñaré. Tengo el código y en este caso no hay ningún Dockerfile. Como os expliqué al principio, OpenShift tiene una manera de construir imágenes automática, reconoce el lenguaje de programación con el que hemos subido nuestro código y automáticamente genera una imagen basándose en la base del lenguaje y inyectándole el código. Eso es lo que se llama surce tu imagen. Eso es muy cómodo para el programador, de manera que él se limita a subir el código y si le tenemos definida una CI, pues la va a ejecutar. Vamos a ver cómo se define una CI. Aquí dentro del proyecto hemos creado en el GitLab un fichero que se llama GitLab CI YAML, ¿vale? Si le echamos un vistazo a este código, veremos que tiene definidas una serie de stage, es decir, le hemos dicho que cree una serie de stage, de etapas dentro de mi CI. Hemos puesto una que se llama test, una que se llama review, staging, production, claro. Nos vamos a centrar ahora, por ejemplo, en dos de ellas. Es decir, yo voy a tener una que se llama staging y otra que se llama production. Es decir, yo tengo un entorno de pruebas, que es este, y un entorno de producción. Entonces, ¿qué le he dicho? Que de manera automática, cada vez que yo haga un commit al Git, me despliegue mi aplicación y que incluso me la publique en una ruta. Todo esto está con una serie de variables que hemos definido aquí previamente. Es decir, hemos creado incluso una función, la función que va a hacer todos los comandos OC que habéis visto que yo antes ejecutaba, es decir, el login al clúster de Kubernetes, la selección del proyecto, el meterle la clave, el procesar la plantilla o meter todo lo que son los servicios, crear el servicio, hacer el start build de la aplicación, en fin, todo lo que hemos hecho manualmente lo va a hacer de forma automática. Vamos a probarlo. Directamente aquí. Vamos a cambiar el código que tenemos aquí. Vamos a introducir aquí algún texto. Esto es lo mismo. Esta es una página que simplemente va a pintar un HTML con un texto.
Vamos a meter aquí la palabra test. Por otro lado, tengo un ficherito donde quiero que me vaya almacenando la versión y vamos a pasarlo a la versión 3.0. Tenemos esto. He cambiado estos dos ficheros y vamos a hacer un commit de esos cambios. Y le llamamos versión 3.0. Ya lo he subido. Vale, aquí vemos ya que se ha hecho. Y ahora vamos a ver que nuestra CI está lanzando el comando staging, que es el que lo tengo puesto en modo automático. ¿Qué está haciendo el staging? Si pinchamos, vemos el log. Y vemos que lo primero que ha hecho el log, lo voy describiendo, es ejecutar sobre el propio Kubernetes un runner. El runner es, digamos, lo que sustituye al humano, en este caso, para ejecutar esta serie de comandos. Cuando yo quiero que mi Kubernetes ejecute una serie de comandos, necesito pues un pod, un contenedor, que se va a levantar allí con una determinada imagen. En este caso va a levantar el cliente OpenShift Client. Y sobre ese contenedor va a empezar a ejecutar toda esa serie de comandos que yo antes hacía manualmente. Levanta el pod y, como vemos aquí, crea el secreto que necesita para conectar al GitLab. Después despliega el deploy de la aplicación, que es esta plantilla que tenemos aquí. Con lo cual, en esa plantilla, que ahora os mostraré cómo es, tengo incrustado un deploy, un build config, un image string, un servicio, incluso un config map. En fin, todos los objetos que necesita mi aplicación estaban en esa plantilla. La he desplegado. Automáticamente se ha puesto a construir la imagen y, como os he dicho antes, ni siquiera en este caso hay Dockerfile. Él ha detectado que el lenguaje es Ruby. Al ver que es un Ruby, ha bajado la imagen de Ruby, ha construido la imagen, ha guardado la imagen en un image string, ha visto que no está la ruta y la ha creado, ha expuesto el servicio y ha terminado. Con lo cual, si yo voy a mi pipeline, veo que ha terminado staging y vamos a verlo ahora en staging. Vamos a verlo aquí. Vamos al proyecto staging y vemos que aquí tenemos una ruta, que es esta, y aquí tengo la versión 3.0 con la palabra test que acabo de desplegar. Vemos que en este caso mi entorno de preproducción estaría listo. Vamos a conectarnos a lo que sería el entorno de producción. Os voy a poner una URL que además es pública, a master UV, os la pongo por el chat. A ver si veo por aquí. Aquí. ¿Vale? Esta URL que os he pegado por ahí, veréis que es un servicio público conectando a mi clúster. Vamos a realizar cambios ahora en esta aplicación para que veáis cómo se despliega y directamente lo veis en producción. Vemos que en mi entorno de staging yo tengo la 3.0 y en mi entorno de producción tengo la 2.9. ¿Vale? Incluye el entorno de staging la palabra test y el entorno de producción no. ¿Cómo pasaríamos a producción esta imagen? Aquí hay un cambio ahora. Es decir, yo hasta ahora construía la imagen cada vez a partir del código, ya fuera por un Dockerfile o por un source to image. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora lo que voy a es utilizar la misma imagen. Es decir, ya que tengo la imagen testeada, probada en mi entorno de test, esa misma imagen
la voy a pasar a producción. Con lo cual yo me garantizo su funcionamiento. Es decir, es la misma imagen que se va a ejecutar. Lo único que puede cambiar en producción son los parámetros con los que la ejecute, es decir, la configuración, ¿no? Puedo tener en el entorno de staging una base de datos y en el entorno de producción, pues una diferente. Vamos a pasar la producción. Para eso, en la propia CI del GitLab, yo tengo definida, os la muestro, una parte producción. Entonces, en la parte producción, ¿qué le he dicho? Le he dicho que me cree un servicio, si no existe, esta línea de aquí, lo que hace es, si no existe ya, créame el servicio y con la plantilla construyeme todos los objetos que necesito. Pero en este caso, en lugar de hacer como hacíamos antes un build config, construir la imagen, lo que me va a hacer es ejecutar este comando. Este comando de aquí lo que me hace es la imagen que tengo en staging, me la etiqueta con el número de versión y me la pasa a producción. Lo vamos a ver gráficamente aquí. Si aquí me voy a mi MyStream de staging, vemos que ahora mismo tengo la última que he subido aquí, que es esta staging latex, que la acabo de subir hace 5 minutos. Aquí lo vemos. Y si vamos a los image streams de producción, vemos que la última que tengo es del día 12 de abril. No tengo. Y que es la versión 2.9, justo la que está en producción ahora mismo. Pues vamos a hacer un paso a producción y lo vamos a hacer directamente del Git. Nos vamos aquí y aquí en la sección de trabajo manual tengo un producción. Simplemente pinchando ahí, vemos que se lanza ya el producción. Como antes, me levanta un pod que va a ser el que va a ejecutar mis comandos. Se está conectando ya al clúster. Ha seleccionado el proyecto. Y ya está. Con esto que veis aquí, acaba de taguear, aquí se ve en el log, la imagen que tenía en staging, le ha puesto la etiqueta 3.0 y la ha desplegado en producción. Vamos a verlo aquí en las imágenes. Si me voy al image string de producción, en la historia, vemos que aquí está, hace menos de un minuto ya tengo la imagen de producción 3.0. Con lo cual, si ahora recargáis la página, quien la haya abierto de producción, que antes teníamos una 2.9, veis que automáticamente ha pasado a la versión 3.0. Es decir, hemos hecho un despliegue de producción y además ha sido un despliegue rollout que se llama. El rollout lo que permite, cuando desplegamos una aplicación, es, si lo vemos en la vista developer, permite que hasta que no tiene levantado y funcionando el nuevo contenedor, no mata al anterior. Con lo cual no hay parada de servicio. Me cambia la ruta en el momento en el que el nuevo contenedor está levantado. Vamos a hacer un cambio más de nuestra aplicación y os hablo más de la forma de desplegar. Vamos a tocar en nuestra versión, vamos a generar la versión 3.1 y vamos a cambiar la configuración. Por ejemplo, vamos a cambiar el color del fondo esta vez. Sí.
Background color. Y lo vamos a pasar de un blanco a un verde. Vamos a subir la versión a la 3.1 y lo vamos a pasar a un verde. Entonces, vamos a subir los cambios. He subido los cambios al JIT. Ahora él está desplegándose. Recordáis que de manera automática la versión de staging, ahora donde veremos el cambio ahora es en staging. Mientras se despliega, os muestro cómo es la plantilla. Nosotros antes veíais que teníamos un objeto tipo pod, hemos desplegado un objeto tipo deployment, pero todos los objetos que necesita mi proyecto yo los puedo tener dentro de una plantilla. Aquí vemos que al principio del YAML tengo que es una template. ¿Y qué pasa? Dentro de mi template yo puedo tener diferentes objetos. Aquí hay una sección objetos. Entonces puedo agrupar todo lo que es mi despliegue, mi aplicación, en un solo fichero, en un solo YAML. En este caso he creado una plantilla que se llama Ruby ejemplo, que contiene una serie de objetos. ¿Qué objetos necesito? Necesito un deployment, necesito un build config para que me construya la imagen, necesito un image stream para que guarde esa imagen, un servicio para que se pueda desplegar el servicio en sí, un config map, que en este caso lo único que guardo es ciertos valores de configuración de mi aplicación, y como toda plantilla necesita unos parámetros. Es decir, yo puedo definirme esta plantilla y luego utilizar la misma plantilla para desplegar otras aplicaciones similares. Y simplemente cambiándole los parámetros, el nombre del servicio, el nombre de la imagen, etcétera. Esta es la plantilla que aquí en mi CI se está desplegando sola. Por eso que cuando vemos pipelines ha utilizado toda esa plantilla, la ha procesado y ya está. Si vamos a staging ahora, vamos aquí a staging. Esta es la representación gráfica de mi pod de staging y de mi pod de producción. Si vamos a staging, a la ruta de staging, vemos que ha cambiado a verde y que tengo la versión 3.1. En cambio, si vamos al entorno producción, sigo teniendo la versión 3.0. ¿Vale? Ahora imaginemos que nuestra aplicación, en este caso os estoy mostrando una aplicación, bueno, muy sencilla, muy básica, ¿no? Pero que quiero que coexistan en producción dos versiones de la misma aplicación. Eso es un tipo de deploy que se utiliza mucho, que es el Canary Deployment. El Canary Deployment es decir, voy a sacar una versión nueva de mi aplicación web, pero quiero que solamente un porcentaje de los usuarios accedan a ella y a mí me sirve de test, ¿no? Para eso, cuando yo defino mi ruta, vemos que aquí yo creé una ruta que se llama Master UV Production y yo lo que hice es repartir el servicio de mi ruta entre la ruta entre dos servicios. Tengo Production y Production 2 y los tengo repartidos al 50%. Es decir, yo ahora puedo desplegar mi versión nueva en otro servicio y si en ese momento empiezan a entrar usuarios, la mitad de los usuarios verían una versión y la otra mitad verían otra. Yo puedo reducir estos porcentajes, tocar este YAML y reducir estos porcentajes al valor que me interese. Por ejemplo, un 5% a producción 2 para ver qué efecto tiene en carga pública de trabajo una versión nueva de mi aplicación. Y tocar dinámicamente estos pesos para repartir la carga en un servicio o en otro. Vamos a hacer un cambio de esas versiones. Voy a desplegar, en este caso, la versión 3.1 que ya la tengo puesta en, pero esta vez lo voy a llevar a producción 2. Para eso tengo aquí un comando
10. Producción 2. Vamos a ver los servicios. Deployments. Tengo aquí desplegado mi servicio Production 2, pero como veis, lo tengo a 0 pods. Es decir, el servicio está detenido, ¿no? Porque a nivel de réplicas le pusimos 0. Entonces, ¿qué hacemos ahora? El servicio Production 2 lo escalamos a una réplica, de manera que ahora ya tengo el servicio Production 2 tirando contra un pod y el servicio Production tirando contra otro pod. Con lo cual mi ruta, que está balanceando entre los dos servicios, ya está repartiendo carga. Es decir, si ahora pudiéramos entrar sesiones nuevas de usuarios que no hayan entrado antes, veríamos que cambia de color el fondo al 50% de los usuarios que accedan. Si ahora yo ya quiero quedarme con una sola de las dos versiones, por ejemplo, vemos que mi sesión, que yo tenía establecida antes, sigue estando con el fondo blanco, ¿no? Vamos a forzar el cambio de una versión a otra, ¿no? Nos vamos a la ruta, que está repartiendo carga. No cambio la ruta, puesto que me reparte entre las dos, pero sí que me voy a los deployments y quiero que el deployment de producción muera, lo paro. Es decir, ahora ya no tengo ningún pod ejecutándose de este deployment, solo tengo un pod ejecutándose del servicio Production 2. Con lo cual, si yo ahora refresco mi ruta, vemos que me ha cambiado al color verde. ¿Vale? O sea, he hecho un cambio en producción. Esto es lo que se llaman en producción A-B, es decir, despliegues A-B. Puedo tener dos versiones desplegadas de la aplicación, como he hecho antes, distribuir la carga entre las dos o directamente pegar un cambiazo de una versión a la otra para no tener pues, paradas de servicio. Os voy a mostrar ahora un proyecto más real. Hemos visto que hemos hecho pues, una serie de pruebas con unas pequeñas aplicaciones, ¿no? Sencillas. Vamos a ver ahora, entrando con un proyecto, me voy a logar al clúster con un usuario Tirán. Y vamos a ver un ejemplo de proyecto real que tenemos, ¿no? Nos vamos a este proyecto, Tollstaging, os lo voy a mostrar en vista developer. Y entonces aquí vemos que cada uno de los microservicios desplegados lo tenemos representado aquí con sus pods correspondientes, ¿no? Cada uno de ellos es una API, os cuento más o menos lo que es cada uno. Aquí tengo un servicio Redis, no sé si lo conocéis, pero es un pod, veremos dentro. Aquí está el pod, que lo único que hace es una base de datos en memoria, que guarda valores, que evalúe en memoria. Aquí tengo una API pues para un servicio de nuestra biblioteca. Aquí tengo una API que es la que gestiona a los usuarios de nuestra aplicación. Aquí tengo una API que lo que me muestra, simplemente me representa es la parte web. Es decir, esta API se encarga solamente, este tool web que veis aquí, se encarga solamente de la representación HTTP que luego consulta a las APIs.
tengo una API, esta que pone API Tool, que es la que conecta a mi base de datos de documentos. Es decir, esta es la que en la base de datos me carga todos los documentos. Estos de aquí, este Resin, es el que se encarga de la parte de España. Este es el que se encarga de la parte de Latinoamérica. Y como veis, voy incrementando el número de microservicios. Cada uno de ellos se despliega de manera automática con su proyecto en Git y con su CI independiente. De manera que pues, el despliegue de aplicaciones, aparte de utilizar la separación por proyectos y por microservicios, pues te da una garantía mayor no solo de servicios, sino de continuidad del mismo, de balanceo, de redundancia y de facilidad de despliegue. Vamos a ver, por ejemplo, si entramos a una de estas aplicaciones y aquí la vemos funcionando. En este caso es nuestra base de datos de Tirán Online con toda su parte estática, su base de datos funcionando en clúster de Kubernetes. Si entro a la parte LATAM, vemos que tengo la misma versión, pero para Latinoamérica. Y podemos tener, eso es lo mismo que os he mostrado, la vista Developer. La vista Administrator, pues te permite ya ver cada uno de los pods. Vamos a verlo a nivel de pods. Esos son la lista de pods que se están ejecutando, cada uno en su nodo. Cuántos deployments tengo dentro de esta aplicación. Cuántas contraseñas necesito, que son objetos tipo secret, como os comenté antes. Aquí, por ejemplo, tengo la contraseña que conecta al GitLab. La contraseña no es más que una clave privada, como os mostré antes. Esta es la visualización gráfica del mismo YAML. Las configuraciones de las aplicaciones. Cada aplicación pues tiene su config map. Os voy a mostrar un config map, por ejemplo. Por ejemplo. Como veis aquí, no es más que un nombre de variable y su valor. Un nombre de variable y su valor. Son key values almacenados en lo que es un config map. Yo tengo mi config map definido aquí y cuando despliego mi aplicación, si tengo que cambiar algún valor, lo cambio aquí directamente y no tengo que redesplegar la aplicación. Los valores, los config map se guardan aparte. Luego tengo todos mis servicios, cada uno de ellos, y mis rutas. Cada una de las rutas que he definido, por ejemplo, tengo rutas para acceder desde Chile, para acceder desde Perú, desde Colombia, en fin, claro, todo lo que voy necesitando en mi proyecto y todo a su vez, todo lo que vemos aquí definido dentro de un proyecto puede ser guardado como una definición por software de todo su contenido, con lo cual nos permite desplegar de manera automática pues no solo una aplicación, sino todo un proyecto. Y creo que con esto concluyo lo que habíamos previsto para la clase. Ya podemos pasar, si queréis, a preguntas. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Salvador. Creo que sí que había alguien por ahí que quería preguntar. Si por favor Sí. me puedes decir quién era para que lo... ¿Quién A era? ver. ¿Quién eras? ¿Quién eras? No sé si sigue por ahí. Sí. Vale. Lo convierto en presentador y así puede preguntar. Creo que ya puedes hablar. ¿Puedes? ¿Me oyes? Sí, oírme sí, pero a ti no te oímos. Bueno, antes de que, mientras se ponen los cascos y demás, quería comentar una cosa que precisamente leí hace muy poco el dato. Y esto que has comentado de los Canary Deployments, ¿vale? Que son los test AB, serían como test aleatorios controlados. El otro día leí el dato de que, no era muy reciente, creo que era de 2015 o algo así, que Google realiza 12.000 test de estos, ¿de acuerdo? Para ver el impacto de sus cambios. 12.000 al año. O sea, es una barbaridad. O sea, cuando hacen un pequeño cambio, lo que hacen es medir el impacto que tiene ese cambio sobre un porcentaje pequeño y si tiene éxito, pues ya lo implantan. Entonces hacen unos 12.000.
Sobre todo si tienes herramientas para medir el impacto. Claro, exactamente, es, claro. es muy bueno porque tú sacas una funcionalidad nueva y ves si tiene uso, si no tiene uso, y si Efectivamente, no, claro, no la pasas a producción total. efectivamente. Bueno, ¿ya? ¿Puedes ya? ¿Sí me escucha? Sí, Sí, perfectamente. Bueno, bueno, que primero que la charla está muy interesante, que esto justo es lo que nos falta para rematar con lo que nos cuentan sobre sistemas y sobre desarrollo, pues nos falta para rematar el unicendo real, que son los contenedores y los dockers, ¿no? ajá. Y la pregunta que tengo es, esto lo estás haciendo sobre OpenShift, sobre Red Hat, pero ¿se Sí, puede trabajar del mismo modo en lugar de con GitLab y Red Hat, con sí. GitHub y Amazon, con AWS? Sí, del mismo modo. Lo único que te va a cambiar es la consola gráfica que yo te he mostrado. Existen diferentes aplicaciones de consola, si quieres consola gráfica, pero a través de comandos, lo único que te va a cambiar es que utilizarás el kubectl, ¿vale? Y en lugar de utilizar el GitLab CI, si es GitHub, pues en GitHub tiene su propia CI. Y si no tienes herramientas de terceros, ¿no? Para todo lo que es la CI, Circle CI y cosas por el estilo, ¿no? O sea que sí que tienes muchas posibilidades, pero sí, al final, al fin y al cabo, tú vas a generar unos YAMLs que van a definir tus objetos en tu clúster de Kubernetes, que es lo que hemos hecho hoy. Vale, estupendo. Ujú. ¿Y esta charla está grabada? Perdona por la... Lo he grabado, lo único que luego le pediré a Salvador el permiso para ver si, porque no sé si ha utilizado alguna URL o hay algo por ahí que, ¿sabes? No hay problema, lo puedes compartir, sí, no hay Sí, problema. Vale, Vale. perfecto, gracias. muy bien. Estos temas luego también se ven con más profundidad también dentro del máster, ¿vale? O sea, estos seminarios son ejemplos de cosas, son de temas relacionados que luego vemos en el máster Claro. de cloud, de contenedores y de este tipo de herramientas que se ven con más detalle. También contestando a la misma pregunta, AWS acaba de sacar hace una semana o 2 semanas el servicio que se llama ROSA, que es Red Hat OpenShift sobre AWS. O sea que tienes el mismo OpenShift. A la gente que lo utilizamos nos es más práctico porque puedes ya tu carga de tu nube privada llevártela a una nube pública sin más. O sea que... Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario o algo? Bueno, Salvador, una más, yo sí puedo, ¿vale? Sí puedo. Has comentado que hacéis una especie de despliegue híbrido con 2 data centers vuestros y Sí. luego despliegue también en una nube pública como Amazon, ¿vale? Ajá. ¿Cómo decidís a qué zona de estas enviáis las peticiones de los usuarios? Vale. Sí, tenemos un geobalanceador. Es Vale. decir, tenemos 2 geobalanceadores situados en Valencia y Madrid y esos geobalanceadores tienen una serie de reglas. Hay aplicaciones que las tenemos activo-pasivo, es decir, todo el mundo entra por Valencia y solo si cae entra por Madrid. Algunas las repartimos en función de la IP origen. Vale. Por ejemplo, en Latinoamérica hacemos que entre por Madrid, el resto de España por Valencia. Tenemos una serie de reglas, pero están desplegadas las aplicaciones en los 2 nodos, de manera geográfica en los 2 sitios a la vez. Y el reparto de carga es así, es por ¿Y la reglas. de Amazon también la tenéis Sí, activa? la de Amazon hay otra aplicación. Esa sí que está solo en Amazon y en Amazon vale. sí que utilizamos las zonas de disponibilidad que te da Amazon. Vale, para dividirla Ahí en sí que diferentes tenemos, regiones, ¿no? exacto, ahí Vale. tenemos 2 zonas de disponibilidad en Amazon, de Irlanda, y usamos las de Irlanda. Muy bien. No sé si no hay ninguna pregunta más. Simplemente, pues nada, agradecer a Salvador la presentación que nos ha hecho, que ha sido muy interesante y muy didáctica. También os recuerdo que ahora están las charlas de Gear for STEM, que hay 4 charlas bastante interesantes. Entonces, si tenéis interés, os paso por aquí el enlace. Y si tenéis interés, pues a ver, por aquí, creo que la paso ya. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias. Venga, Salvador. Vale, Adiós. hasta luego. Adiós.